Y si te dijera que no todo está escrito, que tú tienes el poder de cambiar la situación, ¿lo harías? Hoy tengo conmigo a un creador que no solo transforma escenarios, sino también conciencias. David Greenberg estudió comunicación y desde ahí emprendió un viaje hacia las artes escénicas, donde descubrió que las palabras, los gestos y las emociones podían abrir puertas invisibles. Ha recorrido el mundo entre la docencia, la meditación y el arte, mezclando lo intangible con lo profundamente humano. Nos invita a cuestionar lo que somos y a abrirnos a lo que podríamos hacer. Hoy hablamos del viaje del yo al nosotros, de lo que realmente significa estar despiertos y de cómo una pregunta puede cambiar nuestra vida. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, que hoy tenemos a un invitado espectacular, David Greenberg, que hoy estará platicando con nosotros cosas increíbles. Estoy muy emocionada, quiero decirles, porque vamos a explorar cosas que nos van a servir en el día a día, en entender por qué hablamos tanto de conciencia, de qué es la mecánica cuántica y para qué nos sirve. Son cosas que nos van a servir para poder hacer un cambio espectacular en nuestra vida. Bienvenido, David. Muchas gracias, Bárbara. Qué gusto estar aquí, qué alegría, la verdad. Todo lo que ha pasado desde que un amigo en común en Mérida, Epi, nos presentó, al cual le mandamos un enorme abrazo. Claro que Y pues qué sí. maravilla estar platicando contigo y con tu audiencia. Pues está increíble, la verdad, David. Ya ves que teníamos tiempo que te había hecho la invitación. Y curiosamente, algo que me ha impactado muchísimo de todo tu trabajo, que iremos platicando durante la entrevista, que tiene que ver con la parte de la conciencia, que es algo que todos nosotros nos estamos cuestionando, pero al mismo tiempo la prostituimos, ¿no? Hablamos mucho de que la persona no tiene conciencia y es más que nada desde mi perspectiva es que no se cumplen las expectativas que esa persona tiene. Pero para llegar a la profundidad del tema de la conciencia, ¿qué es la conciencia y cómo podemos nosotros hablar con esa intensidad sobre conciencia? Claro. Bueno, pues probablemente es la pregunta más difícil. Vamos a empezar tan difícil desde el principio. No solamente para mí, creo que para todos. O sea, tiene como digamos, varios lados el significado de la conciencia. Por un lado, sí tiene que ver con un tema moral. O sea, cuando alguien te dice, pues, que poca conciencia, pues es como decir, por no decirte otra cosa, ¿no? Ok. Y sí tiene que ver con esa parte, con la parte pues, de hacer el bien, pues, ¿no? Por un lado. Pero pues por el otro lado también la conciencia es la que nos mantiene con vida. O sea, es decir, no, nadie puede respirar por ti, nadie puede comer por ti. Todo eso también es conciencia, conciencia de supervivencia. Conciencia es de supervivencia y te voy a parar porque a veces respiramos, nuestro corazón late, pero no somos conscientes realmente de que esto está sucediendo en nosotros, no lo hacemos voluntariamente. Totalmente. Entonces, cuando hablamos de la parte de la conciencia, y ahí vamos a entrar un poco muy a profundidad de la mecánica cuántica, pero tiene que ver con esa parte de prestar atención en lo que estamos haciendo. Sí, por un lado, pero por el otro lado también hay una parte de la conciencia que, digamos, de la cual no te das cuenta. Ok. ¿Sí? Es decir, yo no sé si los animales tienen conciencia que están respirando, pero por supuesto tienen conciencia. Es algo que nos mantiene con vida, pues, de Okay. forma personal. Sí, que tiene que ver con un tema de supervivencia. Por el otro lado, hay algo que es muy interesante que tiene que ver con la conciencia universal, ¿no? Y Tiene que ver con esta conciencia que pensar en el otro. es un poco más profundo. Fíjate que la teoría sintérgica de mi hermano Jacobo Greenberg plantea acerca de la conciencia algo muy interesante. Plantea que la conciencia a ese nivel no es local. Es Ok. decir, no tiene domicilio, no está puesta en ningún lugar. Es decir, no es que los científicos no la hayan encontrado, sino simplemente que no tienen, digamos, un lugar físico en donde alojarse. Ok. Estamos. O sea, la conciencia está en todos lados e interactuamos con todo lo que vamos haciendo en crear estos cambios a Y, nivel y consciente. somos conciencia también, Somos e conciencia. influimos en la conciencia.
Ok. Esto es algo muy interesante. Entonces, cuando asumes que la conciencia a ese nivel no es local, también entonces pues, te preguntas, digamos, como a quién pertenece. Y pues claramente si no tiene domicilio, pues no pertenece necesariamente a nadie. Es decir, la conciencia, pues a final de cuentas es de todos, es colectiva. Es colectiva, pero qué interesante lo que comentas, porque esto tiene un gran impacto. O sea, nosotros tenemos un impacto fuertísimo en todo lo que hacemos y cómo vamos conectando con el resto de la gente, creando esta conciencia juntos. Sí, sí, Correcto. totalmente. Sí. Porque somos parte de esa conciencia. Ok. Es decir, un poco la metáfora que yo uso en una conferencia que doy que se llama Más allá del yo, Sí, tiene que ver con que imagina que nuestro cerebro es como nuestro celular, como un dispositivo. sí, Entonces, pues el dispositivo lo tenemos claramente, ¿no? Yo tengo aquí mi celular, es tal marca, en fin, tal modelo, tal número de serie, existe en el mundo físico. Sin embargo, la información que tiene mi celular está, por un lado, en el dispositivo, pero por el otro lado está en una especie de nube, bueno, en una especie de nube, en una nube. sí. Y si yo me compro un celular nuevo y pongo mi contraseña, pues en pocos minutos toda mi información se vuelve a bajar de alguna manera. Entonces, en esta metáfora, la conciencia sería más que el dispositivo sería el cerebro, sería esta información que baja, esta información que aterriza, ¿sí? Con la diferencia que esto es una meta, digamos, en la realidad tampoco hay una nube, o sea, es decir, Google o Apple o la empresa que sea, por supuesto que tiene unas nubes que no son unas nubes, o sea, al final de cuentas hay servidores en donde está alojado todo esto. La conciencia no, la conciencia ni siquiera. La conciencia está más allá. Exactamente, exactamente. Y está conformada a la vez por toda la red que nosotros hacemos. ¿Sí? Es como en una red social. Es decir, si tú piensas en cualquier red social, no importa cuál, en realidad las redes sociales que funcionan por los usuarios. Claro. Es decir, las redes sociales no producen contenido, lo producen los propios usuarios. ¿Sí? Sí, sí, Si sí. todos nos salimos de la red social que quieras, pues se acaba la Se red acaba. social. ¿Estamos? Entonces, realmente lo que está pasando en la red social, pues no lo está haciendo la red social, lo estamos haciendo los usuarios. ¿Me explico? Claro. Entonces, más bien en ese sentido, la conciencia universal tiene que ver con una red. Sí, tiene que ver con una red de redes, pero una red de redes en donde cada uno de nosotros estamos influyendo en ella. No solamente estamos bebiendo de ella, sino que la Sí. estamos también alimentando. Y cómo también al momento de nosotros estar expuestos a todo lo que está pasando, está impactando en nosotros, ¿no? Es, Sí, absolutamente. ¿Y cómo ves esta parte de la conciencia colectiva? Vamos a hablar de una Uh -huh. conciencia colectiva, que la responsabilidad que tenemos nosotros y por el otro lado es, ¿cómo creamos conciencia? O sea, ahora sí vamos, ok, ya sabemos lo que es conciencia, pero es cómo creamos esa conciencia, cómo yo puedo ser consciente. Bueno, yo quiero decir que en un momento como el actual, en donde la inteligencia artificial nos está sorprendiendo en cada segundo, cada semana, si te das cuenta, Sí, salen cosas que nos vuelven a sorprender, nos vuelven a sí, sorprender, y ya no sabemos o sea, ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Estamos ya en generación de video a niveles casi realistas, generación de voz ni hablar. sí, A final de cuentas, en un mundo de algoritmos, la diferencia, lo que no tienen los algoritmos, pues es conciencia. O sea, finalmente la conciencia es algo profundamente humano. Y yo creo firmemente, y espero no equivocarme, que las máquinas o los algoritmos o lo que tú quieras, nunca la van a conseguir. Entonces, finalmente, creo que paradójicamente, en una era tan tecnológica, la conciencia se vuelve indispensable. Y esto es lo que es muy interesante. Por eso es un por, gran momento para pero hablar de conciencia. ¿por qué se vuelve indispensable? O sea, la diferencia entre las máquinas, la inteligencia artificial, la tecnología, al ser humano radica en la conciencia. Ahora, ¿por qué se vuelve esta parte tan interesante de poder crear este cambio? Porque hoy en día, con tecnología, yo puedo hacer un David o puedo hacer una Bárbara Sí, en video,
En voz, clonamos voz, hacemos Subo todas muchas. las entrevistas que tienes, que son hermosas y son muchísimas. Eh, de alguna manera administro todas tus ideas. Sí, Le pongo preguntas, digamos, pregrabadas o prehechas o lo que sea, pero no solamente eso, sino lo conecto con la inteligencia artificial generativa, que sí, generativa quiere decir que no, es decir, antes nosotros le pedíamos a Google las cosas, y entonces lo buscaba en todo lo que había y era magnífico. Pero ahora no, ahora nosotros le pedimos que nos haga cosas nuevas. claro, Entonces, con toda esa información ya podemos hacer que las máquinas hagan cosas nuevas. sí. Entonces, ese clon, que estamos muy cerca de tenerlo, ese clon de Bárbara, pues claramente no va a ser Bárbara. Espero. Ah, muy cerca, porque a veces hemos llegado a un punto donde ya la tecnología está rebasando y a veces no tenemos esa oportunidad de poder distinguir lo que es real a lo que realmente fue creado por la inteligencia artificial. Y ahí es donde entra la parte de la conciencia, que no puede ser clonada, pero sí puede crear esta parte de hacia dónde me voy a dirigir y lo que puedo crear yo misma. Sí, y bueno, y a final de cuentas es la diferencia entre ser humanos y ser algoritmos, o sea, básicamente. Entonces creo que nunca ha sido más valioso rescatarlo, expandirlo, eh, estar como en ese sentido, como muy al tanto de que somos seres conscientes y de que estamos conectados con esta conciencia universal. Claro. Y aquí me va a llevar a un punto bien interesante y me quiero meter al tema de la mecánica cuántica, ¿no? Más allá de ser parte de las matemáticas y de crear ecuaciones, lo quiero aterrizar a para qué nos sirve una, porque hablamos de esto muy complejo, pero la realidad es de qué nos va a servir una mecánica cuántica, qué es una mecánica cuántica, hacia dónde nos va a llevar esta teoría. Bien, yo me acerqué a la mecánica cuántica un poco de rebote, Ok. intentando entender un experimento en concreto que se llama el potencial transferido, un experimento que a su vez comprobaría la teoría sintérgica de Jacobo y que a su vez estaba basado en el entrelazamiento cuántico, ¿no? Y bueno, el entrelazamiento cuántico hace un par de años ganó el premio Nobel y dejó de ser algo de locos, digamos, ¿no? Y empezó Sí. a ser algo como un poquito más relacionado, o sea, más aceptado por el establishment de la ciencia. Eh, Aquí hay algo que es muy interesante porque la física, que aparentemente no tiene nada que ver con la conciencia y que no tiene aparentemente nada que ver con la mente incluso, de pronto en algunas ocasiones, cuando estamos hablando del mundo subatómico, porque la mecánica cuántica habla del mundo subatómico, la conciencia se vuelve indispensable, ¿no? Como en temas como la superposición cuántica, en temas como el entrelazamiento cuántico, pero sobre todo en temas que tienen que ver con la superposición cuántica. Y la superposición cuántica, a final de cuentas, ahora empieza a tener ya sus primeras aplicaciones con la computación cuántica. Es decir, esta idea de que se puede, de alguna manera, o más bien en el mundo cuántico, en el mundo subatómico, se puede estar en dos lugares a la vez, es sumamente interesante. Y esto aplicado a la computación, pues tiene como resultado los famosos qubits, que no son los bits, no son los bytes, son los qubits o los qubits, que finalmente lo que terminan haciendo es que nos dan la posibilidad de ser mucho más poderosos porque son ceros y unos a la vez. Es decir, pueden hacer a final de cuentas operaciones mucho más rápidas. Pero todo esto a final de cuentas está basado con esta idea aparentemente absurda de que se puede estar de alguna manera. No se puede estar, si eres un electrón, Sí. se puede estar de alguna manera en dos lugares a la vez. Ok. Pero lo que es todavía más interesante es que esta posibilidad de que los electrones, en este caso, estén en dos lugares a la vez, tiene que ver con la conciencia. Tiene que ver con si hay o no un observador. Correcto. Y Y que aquí vamos también a algo que te aprendí muchísimo y fue cuando me abriste a mí los ojos hace muchos años de ver el video, ¿no? Esta parte de el experimento de la doble ranura, ¿no? Y quiero explicar un poquito más, como más aterrizado para que nos podamos ir expandiendo para qué nos va a servir todo esto. Y algo que me di cuenta, bueno, con este experimento es cómo estas partículas al momento de ser lanzadas
pues tienen una reacción que realmente va como lo predecimos, ¿no? Que tienen que estar en el lugar que nosotros pensamos que iba a ser. Pero algo que me llama muchísimo la atención y lo quiero más o menos como poner en perspectiva es cuando hay alguien que nos observa, cambia absolutamente todo, ¿no? A nivel que no nos podemos explicar y hasta los científicos llegan a hablar de que no lo podemos explicar, pero tiene que ver con esta conciencia, ¿no? De ser conscientes y lo voy a poner en un ejemplo muy aterrizado a nosotros. Cuando nosotros a lo mejor estamos trabajando y a lo mejor no tenemos esa conciencia, lo hacemos como muy light, quienes somos nosotros, dejar todo nuestro escritorio a lo mejor todo desordenado. Cuando sabemos que hay alguien que nos está observando, vamos a ser como muy precisos en organizar nuestro escritorio porque a lo mejor va a entrar ese cuestionamiento de qué va a pensar la otra persona. ¿Pudiéramos aterrizarlo de esa manera? Hacemos un cambio cuando alguien nos está observando y no lo hacemos de la misma manera. Sí, de algún modo sí. Un poco lo que me gustaría como resaltar es que esto es quizás un poco más profundo, ¿no? O sea, en el sentido en el que aquí hay algo que es definitivo, y es que la conciencia interviene de alguna manera en cómo es la realidad. Okay. ¿Sí? En algo no solamente cómo me comporto, sino en si es posible que esté en dos lugares o no a la vez. Okay. Eso con la superposición cuántica explicada con el experimento de doble ranura, que es lo que mencionas tú. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de entrelazamiento cuántico, cuando hablamos de dos partículas que en el pasado interactuaron y que después son separadas y que cuando cambia una, independientemente de que estén del otro lado del universo, que hayan pasado millones de años, la otra cambia de forma inmediata, entonces ahí estamos hablando de algo muy importante que tiene que ver con la información. Es decir, ahí hay una comprobación desde la física de que la información no es local. Okay. Y las aplicaciones de eso son una locura, porque ya no necesitas ni siquiera guardar algo ni en la nube, ni en un disco duro, ni nada. Es decir, hay información que puede no estar alojada en ningún lugar. Entonces, cuando compruebas esto, te das cuenta también de que claramente, si lo pasas a la conciencia, es decir, la teoría sintérgica tenía razón. La conciencia, a final de cuentas, no es local. ¿Sí? Y esto es algo sumamente interesante. Estamos en un momento en el cual se está comprobando de diversos lugares y de diversos lados, de diversos ángulos esto. ¿Sí? Y a mí me parece muy emocionante. Realmente me parece muy emocionante. Porque entonces hay preguntas que casi son filosóficas. Es decir, ¿somos materia? ¿Somos conciencia? ¿Qué es primero? ¿La materia o la conciencia? Nos metemos a temas realmente muy interesantes, pero que, aunque lo que estoy diciendo a lo mejor parece muy volado y le pido una disculpa a la audiencia, a lo mejor, si no me están entendiendo del todo, lo que les quiero comentar es que a final de cuentas en una era tecnológica como esta, está conectado con lo que está pasando. Okay. O sea, nos va a ayudar el día de mañana no solamente a saber quién es un ser vivo, sino también a conectarnos a nosotros mismos con lo que es verdaderamente importante, que es la vida. Ha llegado el momento de terminar este episodio y agradecerte enormemente Gracias, estos Bárbara. momentos donde nos has dejado mucho, David, para poder crecer, para poder ser mucho más conscientes de que todavía tenemos mucha posibilidad de hacer grandes cambios. Y bueno, más que nada es agradecerte y vamos a poner aquí tus redes sociales que puedan continuar para poder verte y agradecerte estos momentos, David. De verdad, han sido muy enriquecedores y gracias a ti por haber estado aquí y gracias a la audiencia por haber estado con nosotros acompañándonos a escuchar estas grandes palabras de David Greenberg. Gracias. Gracias, Bárbara, y gracias a toda tu audiencia y pues nos vemos en el escenario o en las redes. Es correcto. Gracias.